domingo siempre las actividades que realizamos aquí en la Iglesia Manuel. Así que hoy vamos a pasar al mensaje y creo que voy a introducir directamente al mensaje porque es un mensaje que varias oportunidades me han tocado en todos estos años de hablar de lo que vamos a hablar hoy y el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo una vez más en este tiempo y espero que sea de mucha bendición como lo ha sido para mí cuando lo estaba preparando y bueno, digo, Señor, si tú lo pusiste es porque seguramente nos vas a hablar a todos. Mira, el título del mensaje de hoy: he conseguido aún algo mejor para ti. He conseguido aún algo mejor para ti. Lo vuelvo a decir, he conseguido aún algo mucho mejor para ti. Amén. Amén. Fue lo que le pasó a este hombre en la historia que voy a compartir hoy. Está en el libro de Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 16. Yo sé que son varios versículos, pero me parece interesante lo que sucede aquí con Pedro y cómo termina Pedro. Por eso he dicho, en estos años me ha tocado predicar con varias oportunidades, pero he encontrado algo que quiero compartirles. Hay algo que me impactó y el Señor me lo ha mostrado, entonces digo, bueno, vamos a compartirlo. Tiene que ver con Cristo, tiene que ver con lo que es la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Vieron que hace un tiempo atrás he predicado de la autoridad, de lo que nosotros tenemos autoridad que fue delegada en nuestras vidas, ¿cierto? Esa autoridad hay que tomarla y ponerla en práctica, ponerla en obra. No solamente en momentos, sino también en el afuera, porque acá Pedro y Juan llegan a un lugar en un momento y se encuentran con esta persona. Pero lo que pasa después, más adelante, del versículo 11 hasta 16, por eso el título fue: he conseguido aún algo mucho mejor para ti. ¿Cuántos creen de que realmente Dios tiene algo mucho mejor para darnos? Amén. Creo que todo siempre está en nuestra mente, que siempre algo mejor de Dios va a venir para nuestras vidas. El hecho es que en ese proceso, en ese estar, tenemos que serle fiel a Dios. ¿Cuántos creen esto? Díganme. Amén. Creo que tenemos que serle fiel a Dios. Hay que serle fiel a Dios. Pero fiel a Dios en todas las áreas, pero también en la parte de la oración, donde también vamos a hablar de hoy. Fíjense lo que los judíos hacían. Y creo que es una de las facultades que tenemos los cristianos que tenemos que adoptar y hacer. Yo no sé cuánto lo están haciendo, pero es importante que lo podamos hacer. Por eso he conseguido algo mucho mejor para ti. ¿Cuántos están esperando que Dios les dé algo en su vida? Todos. Ahora, no te sorprendas el día de lo que vos le pediste a Dios, oraste para que Dios te diera eso que estás necesitando. No te sorprendas cuando venga de repente Dios y suceda algo mucho mayor, tal vez lo que tu mente en ese momento estaba alcanzando, pidiéndole a Dios. No te sorprendas, ¿sí? Porque este hombre recibió algo mucho más grande, por eso he considerado algo mucho mejor para ti, pero hay algo que él hizo que fue algo muy hermoso. Entonces no te sorprendas si algún día recibís algo mucho más grande de lo que Dios te ha dado. Hay que compartirlo, porque son bendiciones de Dios. Amén. Y yo creo que las bendiciones hay que compartirlas, porque es una forma de glorificar a Dios, es una forma de hacer ver a los demás, aún a los que no conocen a Dios, de lo que Dios hace cuando le pedimos algo. Porque no sabemos cómo Dios puede llegar a las personas. Yo comentaba en la radio ayer, hay muchas formas de que Dios puede llegar a nuestras vidas. A mí, a mi esposa, llegó, a mí particularmente, me llegó cuando yo entro al templo y veo esa alabanza reflejada ahí en el proyector.
fue esa alabanza la que hasta el día de hoy no se ha ido de mi mente, de mi corazón. Y cuando puedo, la tarareo, porque fue lo que me hizo conocer a Cristo. Te preguntarán, che, pero una alabanza te puede decir, fue lo que me hizo conocer a Cristo, fue una alabanza que impactó, llenó mi corazón y pude conocer a Cristo. Y ese día recuerdo que me lloré todo el culto y no sabía por qué estaba llorando. ¿Se entiende? No sabía por qué estaba llorando. Es porque Dios estaba trabajando, Dios estaba haciendo algo. ¿Sí? Entonces Dios me dijo, he conseguido aún algo mucho mejor para ti. Entonces, fue hasta el día de hoy lo que quedó grabado en mi corazón. A través de una alabanza pude conocer a Cristo. Entonces no sabemos cómo las personas pueden conocer a Cristo. Y lo que Pedro hace aquí es algo impresionante. Lo vamos a compartir ahora en el versículo más adelante, que habla de Cristo. Porque la iglesia es Cristo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos miembros de Cristo. Todo es Cristo. Yo ayer decía en la radio, a mí no importa si te venís ojalá que se vengan a congregar acá, pero si tienes otra iglesia donde ir a congregarte, anda a otra iglesia, lo importante es que vayas a congregarte a una iglesia y conozcas a Cristo. Que te hablen de Cristo y que realmente glorifiquen a Cristo. ¿Sí? Entonces, es eso lo que tenemos que hacer. Entender hoy en día es eso. Miremos todos juntos y analicemos el mensaje de hoy. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 16. Dice así. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. ¿Saben qué hora era la hora novena? A esa hora eran las 3 de la tarde. ¿Sí? Las 3 de la tarde ellos iban al templo, entraban al templo a ¿qué? A orar. Dice que los judíos acostumbraban, escuchen, los judíos acostumbraban a ir al templo a orar 3 veces al día. Iban a la mañana, a esta hora, que era la hora novena, que era aproximadamente a las 3 de la tarde, y después iban a la puesta del sol. Los judíos iban todos los días durante 3 veces al día a orar al templo a Dios. Ya encontramos una clave, ¿sí? Hay algo fundamental. Los judíos van 3 veces por día a orar. Te está dejando claro algo que tenemos que orar. Pero ellos iban al templo a orar. Los judíos acostumbraban eso. Ahora, seguimos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraba en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él, ¿qué dice? Fijando los ojos, le dijo, míranos. ¿Vieron cómo arranca Pedro? Que lo miró a la cara, lo miró a los ojos, no titubeó, no lo dejó de lado, ¿sí? No le dijo, la verdad, no me importa, no me interesás. Pedro mostró ahí la expresión de Cristo. Pedro mostró ahí que Cristo estaba en él. ¿Se entiende? Pedro mostró ahí, sin decir nada, o diciendo, míranos, mostró la autoridad de Cristo sobre su vida. ¿Se dieron cuenta? Pedro estaba ya expresando, salía de él la expresión de Cristo. Porque le dijo, Pedro Juan, pero Pedro le dice, míranos. Fijamente lo miró a los ojos. Qué extraordinario, ¿no? 3 veces al día los judíos acostumbraban a entrar al templo de Hermosa para orar durante todos los días. Y este hombre dice que era traído y era puesto como un cono, lo dejaban ahí plantado como un florero y arreglado. ¿Vamos bien? Llega una persona llena de Cristo, llega una persona con una autoridad depositada en su vida y le dice, míranos. Pedro no pasó por alto al hombre que estaba ahí. Pedro no fue indiferente al hombre que estaba ahí. Pedro no dejó de lado al hombre que estaba ahí. Pedro no sabía si ese hombre estaba hoy o estaba todos los días. Pedro no sabía nada.
Pedro lo único que tenía que hacer era: míranos. He conseguido aún algo mucho mejor para ti. Escuchen. Creo que todos le estamos pidiendo a Dios. No te sorprendas cuando venga algo de parte de Dios, algo mayor de lo que le estás pidiendo. Acá no se sabe, según los registros bíblicos que hay aquí, si el hombre estaba pidiendo, si el hombre conocía a Dios, si el hombre había conocido a Cristo. No se sabe nada, porque no se cuenta absolutamente nada. Vemos un hombre que era traído, que estaba puesto ahí como un freno, como un cono, que lo depositaban, lo dejaban ahí para que pidiera limosna de lo que le sobraba a la gente. Ahora, ¿no era más fácil que esta gente lo hubiese ayudado, lo hubiese llevado a un lugar para que este hombre fuera recuperado? Hubiese sido más fácil, ¿no? Pero lo traían ahí para que quedara ahí expuesto ante todos. Ahora, Pedro con Juan, fijándole en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, como acostumbraba este hombre, a recibir, ¿qué? Las limosnas. Pero Dios, por eso digo, amados, los judíos acostumbraban a orar 3 veces por día. Acostumbrémonos a orar las veces que sea necesaria y a no pedirle limosna a Dios. Entonces, no te sorprendas cuando Dios te dé algo mucho mayor de lo que le estás pidiendo. No te sorprendas. No dudes de lo que Dios puede llegar a hacer. No te asombres. No te asombres. Porque este hombre recibió algo mucho mejor de lo que le estaba pidiendo e hizo algo muy extraordinario. Entonces, no te sorprendas. Lo primero que tenemos que decir: Señor, perdón por haber perdido tan poco cuando tú tenías algo mucho mejor para mí. Entonces yo tengo para decirte: Señor, muchísimas gracias por todo esto. Tengo que contarlo, tengo que expresar. Entonces, más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Dígame si no estaba la autoridad depositada sobre Pedro. Pedro agarró esa autoridad que fue delegada sobre su vida de parte de Dios, de parte del cielo, de parte del reino. Es decir, el reino de Dios estaba sobre Pedro. Recuerdo que prediqué el domingo pasado, que el Padre te dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces lo que tenemos que entender es que el reino de Dios tiene que estar ¿dónde? En nuestra vida. Porque el Padre nuestro dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. No solamente que estaba la expresión de Cristo sobre la vida de Pedro, le estaba mostrando el amor a la persona, sino que la autoridad, porque cuando le dice: míranos, le dice: no tengo ni oro ni plata para darte, no tengo nada, pero sí tengo algo mucho mejor para darte. Y Dios le dice: he conseguido algo mucho mejor para ti. Hay algo mucho mejor que tengo para darte. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pronuncia todas las palabras completas, ¿se dan cuenta? Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Se dieron cuenta la oración que hace? Pronuncia todas las palabras, no deja nada al azar. Pedro dice: en el nombre de Jesucristo, ¿lo dice así o no? De Nazaret, levántate. Pronuncia las palabras que tenemos que pronunciar nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa autoridad que estaba sobre Pedro, él la tomó y le dijo a ese hombre que lo traía, que lo dejaba como un flor, como un cono, que lo tiraban ahí para que pidiera limosna: levántate y anda. Al instante dice que el hombre se levantó y entró al templo. ¿Escucharon? Entró al templo alabando a Dios. Entonces, no te sorprendas cuando recibas algo mucho mejor de lo que Dios vos le estabas pidiendo. Lo primero que tienes que hacer es no sorprenderte, sino alabar a Dios y decir: Señor, gracias. Gracias por el favor recibido. Porque lo poco que tal vez yo te estaba pidiendo, tú me sorprendiste una vez más, como solés hacerlo continuamente en mi vida. Por eso el título quise poner eso: he conseguido algo mucho mejor para ti. Le estaba diciendo a este hombre, y nos está diciendo a nosotros hoy: he conseguido algo mucho mejor para ti. Este hombre está pidiendo ¿qué?
limosna, era traído todos los días para que pidiera limosna a la puerta del templo. ¿Y qué recibió? Recibió la facultad de caminar y de andar. No solamente recibió el milagro de poder caminar, sino que recibió todo de parte de Dios. Pero lo primero que él hizo fue alabar y adorar a Dios. ¿Se dieron cuenta? Y a veces nosotros acostumbramos a que vemos primer punto la expresión de Cristo en Pedro, ¿sí? Vemos la autoridad. Son puntos que tenemos que ir teniendo en cuenta, porque a veces parece que se nos escapan un poco de nuestra mente natural. ¿O no? A orar, todo eso te va a conllevar a que no perdamos esa comunión con el Señor, que no perdamos realmente lo que Dios quiere darnos. ¿Se entiende, amados? Son cosas fundamentales que como cristianos tenemos que entender. Yo sé que tal vez han escuchado muchas veces esto, pero ahora vamos a ir más adelante, creo que me interesa también. Pero no debemos, los judíos subían 3 veces al día al templo a orar. ¿Se va entendiendo, amados? El mendigo pedía dinero, pero Pedro le dio algo mucho mejor, la posibilidad de usar sus piernas. A menudo le pedimos a Dios que resuelva un pequeño problema, pero Él quiere darnos algo mucho más grande. ¿Viste que a veces nosotros vemos a Dios que resuelve este pequeño problemita? ¿O no es así? ¿O no entramos todas en eso? Todos se ríen, porque es verdad, yo también. ¿O no entramos a veces que nos soluciona un pequeño problema? Y Dios me dice, capo, eso para mí es nada. No solamente te voy a ayudar a resolver un pequeño problema, sino que voy a conseguir algo mucho mejor para tu vida, o para vos, o para tu familia. Hay algo mucho más grande. Yo necesito que no dejes de orar, que no dejes de esa autoridad que fue delegada en mi vida sobre tu vida, que no la dejes a un lado, sino que la utilices. Porque fue depositado todo de lo que yo tenía en tu vida para que lo hagas. Pedro hizo todo, demostró amor, demostró compasión, demostró misericordia, demostró la autoridad, demostró la expresión de Jesucristo sobre la vida de ese hombre. Le dijo, mírenos por entero. ¿Se entiende? En un minuto, en un segundo, no sé lo que ha tardado eso ahí, fue en un rato todo. En un minuto se solucionó un problema. En un minuto el mendigo tal vez está, no dice cuántos años, pero tal vez pila de años que ese hombre venía pidiendo, que era depositado ahí. En un minuto le fue solucionado el problema por 2 personas que estuvieron dispuestas y calibradas con el reino de Dios, calibradas con el cielo, calibradas con Dios. ¿Se entiende? En un minuto se solucionó un problema. Entonces, ¿qué leí recién? A veces le pedimos a Dios que solucione un problema cuando Dios tiene algo mucho mejor para darte. Y estamos perdiendo tiempo en ocuparnos en un pequeño problema cuando hay cosas mayores. No solamente Dios le dio la posibilidad de caminar a este hombre, ¿sí? Sino le dio algo mucho mejor, que podía caminar, podía andar. Pero el hombre lo que primero hace, entra al templo a adorar a Dios. Vamos a seguir. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Y qué dice? Alabando a Dios. ¿Qué les parece, amados? Fíjense lo que para este hombre pasó en un segundo, mis queridos amados. ¿Quién es? Es Cristo. Es Cristo que te va a solucionar todos los temas. Tal vez estamos orando. ¿Vieron lo que dije el domingo pasado? Yo escuchaba a este amigo mío, pastor, que un gran siervo, y Dios, el domingo pasado le dije, Dios le decía, la iglesia que vos estás viendo no es la que yo estoy viendo. Hay algo mucho mejor para ti, estaba diciendo. Lo que vos estás viendo no es lo que yo estoy viendo, está diciendo Dios. Este hombre era puesto como un cono, como un florero ahí, perdón que lo diga así, pero es la realidad, como una cosa totalmente inútil. Pero Dios dijo, yo voy a hacer algo para que mi nombre sea glorificado. Encontramos muchas cosas aquí, amados, muchas cosas que no tenemos que dejar pasar por alto. Me impacta porque este hombre entró alabando a Dios. Vuelvo otra vez a esto. No se sabe si este hombre conocía a Dios, no se sabe nada. Lo único que el hombre fue, la actitud que tuvo fue alabar a Dios. Entró con ellos alabando a Dios, glorificando a Dios. No titubeó. No es que se fue
a brindar, a tomar una cervecita con los amigos al bar y a decir, che, vos sabés que lo que pasó, estaba acá, me pasó esto. No, la primera actitud que toma es esa. Y es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, amados. Tomar esa actitud de continuamente alabar a Dios, glorificar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Cosas que te pasen en tu vida. Seguimos. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto, escuchá esa palabra, por lo que le había sucedido. Ahora, la puerta de la hermosa era una entrada al templo, no era entrada a la ciudad. ¿Sí? Ahora vamos a ir a ver. Porque muchas veces se ha confundido que esa entrada era la entrada a la ciudad. No. Era la entrada del templo. Quiero especificarlo. No sé si te va a interesar o no, pero está bueno que lo pueda especificar. Era la entrada al templo hermoso, no al templo, no a la ciudad. Porque muchas veces se confundían y se ha dicho que era la ciudad. No, es al templo. Y le ha puesto la puerta del templo. Quiero aclarar eso. Seguimos. Ahora dice el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el gorro que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahí vamos entrando al mensaje. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Quién es presente de yo? Pedro le dijo, míranos. Primero vemos un Pedro y un Juan que muestran compasión, misericordia y amor al gorro, ¿sí? Después vemos que toma la facultad y la autoridad que le ha dado. Pero Pedro acá le está diciendo, ¿por qué se asombra de que nosotros hicimos algo? Nosotros no hicimos nada. Fue Cristo en nosotros. Claro, los cabezas de termuento estaban todos preocupados, escucharon la palabra asombro y espanto. ¿Por qué? Porque vieron dos hombres que habían sanado a una persona. ¿Sí? Pero Pedro le responde aquí. Ahora vamos a entrar en lo más profundo aquí. Vemos a Pedro que le dice, ¿por qué se asombra? Nosotros no hicimos nada. Fue Cristo en nosotros. Fue Cristo. No tienen por qué asombrarse. Porque así mismo que ustedes crucificaron, ¿por qué se asombran y entran en espanto el pueblo? Porque 2 semanas antes, escuchen, 2 semanas, ¿están escuchando? 2 semanas antes Cristo había sido crucificado. Un par de semanas antes. Y ellos mismos fueron los que mandaron a la cruz a Cristo. Y se asombraron. Se asombraron. Pedro le dice, no somos nosotros, es Cristo. En el nombre de Jesucristo sanamos a través del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos autoridad de sanar a las personas, pero no somos nosotros. Nosotros somos solamente personas, un canal de bendición para que todo aquel que necesite conocer y ser sanado por Cristo sea sanado, pero es Cristo en nosotros. ¿Por qué se asombran? Ustedes mismos mandaron crucificar a Cristo y ahora se asombran porque sanamos en el nombre de Jesucristo. No podía entender que las personas que ellos mismos, escuchen esto, los israelitas, habían mandado a crucificar a Cristo, habían mandado la cruz a Cristo. No podía entender cómo en el nombre de Jesucristo una persona puede ser sanada. ¿Se entiende? Porque toda la revolución, Cristo, cuando aparece en la faz de la tierra, fue una persona revolucionaria, en el buen sentido de la palabra. Pero aún después de que fue a la cruz, que fue resucitado y fue al cielo, aún así sigue generando revolución. Porque los israelitas se asombraron y se espantaron y no podían creer como 2 personas. En el nombre de Jesucristo, podían sanar a una persona que estaba inválida hacía muchísimos años. ¿Se entiende?
¿Cómo una persona que había sido crucificada podía sanar? Porque el poder de la palabra, mis queridos amados, y la autoridad que nosotros tenemos es lo que Pedro puso al descubierto. Y es eso lo que tenemos que entender. Orar, como hacían los judíos, mostrar misericordia, amor, y con esa autoridad hablar a las personas y sanar a las personas. No pueden entender los israelitas lo que estaba pasando. Claro, habían mandado crucificar a una persona y estos tipos venían a sanar. ¿Cómo puede ser? Pero Pedro, ¿sabe lo que pasó con Pedro aquí? Escuchen, en el versículo 11 hasta el 16. ¿Saben lo que pasó con Pedro acá? Les voy a contar. ¿Les interesa? Sí. Pedro tiene una audiencia con el concilio. Pero Pedro aprovecha esa audiencia que él estaba teniendo que iba a tener con el concilio para hablarles al pueblo de Cristo. Pedro, antes de ir al concilio de una reunión, lo primero que hace, se pone y habla con todos estos incrédulos y les cuenta quién era Cristo, qué es lo que había pasado. Y encima los reta y le dice: ustedes mismos que mandaron crucificar a Cristo, ¿sí? Se asombran. Entonces Pedro tenía una reunión, pero él deja esa reunión de lado y se junta con ellos y empieza a hablar, a predicar de lo que era Cristo. A veces decimos que no nos alcanza, ni bien nos alcanzan las horas para hablar de Cristo o para orar, aunque sea 5 minutos. Pero los judíos entraban 3 veces por día a orar al templo, a buscar a Dios. Pedro y Juan llegan al templo, se encuentran en una situación y en el nombre de Jesucristo sana una persona inválida de muchísimos años. Fíjense todo lo que pasa, amados. No dejes de buscar a Dios, no dejes de adorar a Dios. No te asombres cuando algo mejor venga a tu vida de lo que estás pidiendo. No es la iglesia que vos estás viendo, es la iglesia que yo estoy viendo. No es lo que me estás pidiendo, es lo que yo tengo algo mejor para darte. He conseguido algo mucho mejor para ti, para darte. No es lo que vos estás viendo, es lo que yo estoy viendo desde el cielo, de lo que estás haciendo. Yo lo que estoy viendo es lo que estás haciendo por causa de mi Hijo Jesucristo. ¿Qué estás haciendo por causa de mi Hijo Jesucristo? ¿Estás orando? ¿Estás salvando a Dios? ¿Estás siendo que cuando te vean se vea la expresión de Cristo en vos? ¿Que se derrame la misericordia, la buena compasión todos los días? ¿Es eso lo que Dios está viendo? ¿Es eso lo que Dios está viendo? ¿Qué estamos haciendo por causa de Cristo? Pedro y Juan estaban haciendo todo. En un minuto solucionó un problema de este hombre que conllevaba muchísimos años, puesto como un freno, como un cono en ese lugar. Pero llegan 2 personas llenas de la unción del Señor, llenos de Dios. Míranos, míranos. No tengo ni oro ni plata, no tengo nada para darte, ni siquiera una vianda tengo para darte, pero algo mucho mejor tengo para darte. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret y vete de aquí. Porque el reino de Dios estaba establecido sobre estas 2 personas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. La voluntad no solamente estaba siendo expresada en la tierra, sino que estaba siendo analizada en el cielo. No solamente que estaba siendo expresada en la tierra, sino analizada en el cielo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, amados? Estaba siendo expresado el reino de Dios, ¿me están escuchando? En la tierra, pero estaba siendo analizada por Dios en el cielo. Dios estaba analizando lo que 2 personas estaban haciendo por causa de Cristo en la tierra. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Es esto el ejemplo? Es sencillo todo. Dios estaba analizando lo que estaban haciendo las personas. Dios
analizando qué es lo que estamos haciendo hoy. He conseguido algo mucho mejor para ti. No es lo que vos estás viendo, es lo que yo estoy viendo, es decir, como estoy analizando qué es lo que estás haciendo en la tierra, si mi reino está siendo expresado, está siendo expandido en la tierra. ¿Se entiende? Yo estoy analizando y se digo, ¿qué es lo que estás haciendo? Por eso he conseguido algo mucho mejor para ti. Mientras vos sigas en ese caudal de río, ¿sí? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a conseguir algo mucho mejor para ti. No es la iglesia que vos estás viendo, es lo que yo estoy viendo. No es lo que vos estás viendo, que me estás viendo, es lo que yo estoy preparando. Muchas veces me ha tocado predicar el mensaje pero cuando esta semana lo analizaba y lo miraba y lo releía y lo escudriñaba, digo, Señor, ¿cuántos secretos hay aquí? Quiero expresarlo a tu pueblo. Y hoy estoy expresando, estoy viendo cosas maravillosas que antes no las veía. Y Dios me las está revelando. ¿Pero saben por qué me las está revelando? No sé. Porque se le ocurrió. Porque lo estoy pidiendo. Señor, que tu palabra sea revelada. Que tu reino sea revelada. Muéstrame qué es lo que hay aquí para profundizar un poco más. ¿Se va entendiendo el mensaje, amado? ¿Sí? Amén. Lo que vos expreses aquí está siendo analizado en el cielo. Un hombre que estaba inválido, que era puesto en el templo. Dos personas que estaban llenas de Cristo, llenas del reino de Dios, vienen, lo miran a los ojos y es sanado. ¿Vieron algo principal ahí? No oraron por él, ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que no oraron? ¿Se dieron cuenta? ¡Míranos! En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Qué hacía Jesús cuando sanaba? ¿Oraba? Jesús tocaba los ojos, a los ciegos eran sanados, a los demonios los echaban desde lejos, porque no se acercaban, ¿sí? Desde lejos hacía todo. Escuchá, todo desde lejos, todo sanaba, ¿sí? Pero, hay un pero acá. Cuando Jesús se apartaba, ¿qué hacía? Buscaba el reino de Dios que fuera sobre su vida. El mismo Cristo estaba orando al Padre. Él se apartaba, quedaba solo en la soledad y buscaba que el reino de Dios fuera sobre su vida, siendo que era el Hijo de Dios. Pero él quería llegar a ser más de todo lo que el Padre tenía para darle. Porque el reino tenía que ser expresado. Porque Dios estaba analizando su propio Hijo también, mis queridos amados. ¿Se entiende? Es tremendo. Él se apartaba y oraba. Y el reino se establecía sobre su vida. Y con la autoridad de Cristo, Jesús sanaba a las personas. Hacía milagros y prodigios. Pedro y Juan estaban haciendo exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver unos dos versículos que hablan aquí del recorrido que hizo Jesús, y Pedro y Juan copiaron el mismo recorrido. ¿Se va entendiendo el mensaje, amados? Permítanme que les comparta esto, que mi esposa seguramente sabe que lo he predicado muchas veces el mensaje este. Muchas veces me ha tocado cuando estábamos en Chacabuco, pero esta vez hay algo mucho para compartir. El versículo 12. Viendo esto, Pedro ya lo mismo, ¿no? Respondió al pueblo, israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiésemos hecho andar a este? Escuchen el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Se va escuchando? ¿Se va entendiendo? A quien vosotros, en lo que ya dije todo anteriormente, me anticipé, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
¿Se entienden, amados? ¿Vieron lo que les dije hoy? ¿Recuerdan? Ellos mismos que se asombraron fueron los que habían crucificado a Cristo. ¿Sí? Por eso Pedro, antes de la reunión, desde esa reunión, ¿qué hace Pedro? Se toma el tiempo y les habla de Jesús. ¿Se entienden, amados? Les habla de Jesús. Ustedes mismos que lo entregaron. Lo que yo estaba hablando hoy, me adelanté, pero ustedes mismos hicieron todo. ¿Por qué se asombran? Ustedes lo negaron, lo entregaron como un homicida. Al justo, al santo. ¿Vieron cómo habla Pedro? Las palabras que usa. Que ustedes mismos mataron, le dice, porque lo llevaron ellos a la misma cruz. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Se entiende, amados? Pedro se toma el tiempo para hablarles de Cristo, ¿sí? Para enseñarles quién era Jesús. Al mismo que ellos habían mandado a matar, hoy le está diciendo este mismo que ustedes habían hecho cosas, hoy vieron por sus propios ojos el milagro que sucedió. Porque lo termina diciendo, ¿sí? Por la fe de este hombre, de nosotros, en Cristo, este hombre fue sanado. Está diciendo eso en el versículo 16, ¿no es cierto? Lo leemos otra vez. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este, está completa la sanidad en presencia de todos vosotros. Pórtico de Salomón era una galería cubierta o entrada con columnas. No sé por qué quise anotar esto para que se entienda, pero por lo menos para. Bueno, le he dicho que no se sorprenda cuando le pedimos algo a Dios. ¿Sí? Ahora, fíjense, Pedro tenía una audiencia, lo que yo estaba comentando, y aprovechó la oportunidad para hablarle acerca de Jesús. Con claridad presentó su mensaje diciendo, fíjense el primer punto, ¿quién es Jesús? ¿Cómo lo rechazaron? ¿Y qué necesitaban hacer para cambiar la situación? Desde el versículo 11 al 16, Pedro expresa todos esos 3 o 4 puntos que compartí. Fíjense lo que le dice, ¿quién es Jesús? Pero termina diciendo Pedro, pueden cambiar la situación, mis queridos amados, pueden cambiarla, todo se puede cambiar. Pedro tenía una audiencia con el concilio, pero dejó todo de lado para hablarle, reunirse con ellos para explicarle y enseñarles quién era Cristo. Y que lo que había sucedido no eran ellos, sino que era Cristo a través de ellos. Entonces, no tenemos que tener temor de hablar, de predicar o de hacer lo que Dios nos manda hacer. Hay que plantarse con autoridad y dar el mensaje de Cristo. ¿Vieron lo que pasó el lunes pasado? Fue extraordinario. La cantidad de gente, mis queridos amados, que está yendo a Miserere. Angelito, ¿cuánto hace que no vengo? Hace 3 años que está grabando. Impresionante. Todos atentos, todos escuchando el mensaje de Cristo. Digo yo, qué tremendo, Señor, gracias. Gracias porque la palabra está llegando. Está dando frutos el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios, en un lugar como vamos nosotros, que no es un lugar, pero estamos. La palabra se está sembrando en su lugar, está dando frutos, amados. La misma Escritura nos dice que no todo lo que hagamos por causa de Cristo va a ser en vano. ¿Sí? No es nada en vano. Y hoy estamos viendo que la palabra se está dando en nuestra vida. Se está poniendo por obra. Y hace 3 años, entonces tal vez hace mucho que estás pidiendo por algo. No te asombres, sino de repente Dios viene algo mejor para tu vida. Lo primero que tienes que hacer, lo que este hombre hizo, fue alabar a Dios, glorificar a Dios y darle la gloria a quién? A Dios. Por lo que había sucedido. Lo primero que tienes que hacer. Y contar tus bendiciones. Lo que Dios hizo. Porque a través de lo que vos cuentes, de lo que nosotros podamos llegar a contar, es lo que puede impactar en las personas. Y puedan conocer a Cristo. Por eso yo empecé diciendo que una alabanza sin conocer nada de lo que yo conllevaba, lo que era una iglesia o eso, pero esa alabanza
recuerdo el Dios que tocó mi corazón y profundizó mi alma, y llenó mi alma, y pude conocer a Cristo. Por una alabanza. Imagínate contando un testimonio, contando una bendición de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántas personas? Pero me impacta esto, mi querido amado. Versículo 16. Cómo Pedro se siente, se toma el tiempo de hablar con las personas y explicarles. Y termina diciéndole, ustedes pueden cambiar la situación en sus vidas. Ustedes pueden cambiar. No importa si lo rechazaron. No importa si lo entregaron. Lo importante es que se vuelvan a Cristo. Que se vuelvan a Él. Y Dios los va a perdonar. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios puede modificar sus vidas. Viste que lo voy a dejar para otro mensaje. Es algo para decir, pero lo voy a decir para otros. Vamos a dos versículos más. Vamos al Salmo 55, 17. Vamos a buscarlo bien mientras. El despliegue de la misericordia y la gracia de Dios, como la sanidad del cojo, a menudo origina momentos de enseñanza. Es algo que venía anotado aquí. Lo vuelvo a leer y vamos al Salmo. El despliegue de la misericordia y la gracia de Dios que fue desplegada por quién? Por Pedro y por Juan, ¿sí? Porque estaba la gracia en ellos y la misericordia fue expresada en ellos, expresión de Cristo en ellos. Como la sanidad también del cojo, a menudo origina momentos de enseñanzas. ¿Qué les dije hoy? Todo lo que vos recibas y vos lo vas a contar puede dejar una enseñanza. El despliegue de la misericordia. ¿Vieron lo que les dije hoy? Al principio, recuerda, la expresión de Cristo en tu vida puede generar una enseñanza en persona. Aunque no conozcas a Cristo. Una alabanza que yo no conocía generó algo conmigo. Una alabanza. Me doblegó. Terminé arrodillado estamos en el último banco, en esos bancos de madera. Durísimo, que te sentaba ahí y no le traía el punto porque te acalabraba todo. Y recuerdo que me arrodillé y terminé arrodillado, llorando, sin saber quién era Dios, sin saber por qué estaba llorando, pero esa alabanza tocó mi corazón. Porque Dios me estaba diciendo, he conseguido algo mucho mejor para ti. Hay algo mucho mejor para tu vida que van a hacer desde hoy. ¿Qué dice el Salmo 55, 17? Vamos rápidamente. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Algo para compartirles, para añadir en esta tarde. ¿Qué les parece? ¿Vieron? ¿Qué dice el Salmo 57? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Y qué hacían los judíos? Oraban a la mañana, oraban a la tarde y oraban a la puesta del sol. ¿Cuántas veces oraban? 3 veces por día. Orar a la mañana, a la tarde y a la noche es sin duda una manera excelente de mantener prioridades legítimas de parte de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Escuchen. Que tiene que ver con lo que pasaba con Pedro y con Daniel. Pero ¿por qué se preguntan, pastor, que usted está hablando? Sí, pero ¿vieron que tiene que ver con estar hablando? No. No es que me fui a Lamentaciones, busqué en los Salmos, mañana, tarde y noche. Ahora, ¿qué me dice el libro de Daniel? Fíjense, Daniel y Pedro, cómo tenían el mismo patrón para orar. ¿Qué hacía Pedro? Iba a orar al templo, ¿sí? Y el salmista me está diciendo orar al mismo patrón o no, ¿sí? Fíjense lo que Daniel hacía. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas que las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas dice ahí? Diga la iglesia junta. 3 veces al día. Y oraba
y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué les parece, mis amados? El Salmo, los judíos oraban 3 veces al día. El Salmo, ¿qué me está diciendo? Mañana, tarde y noche. Y Daniel dice que oraba. Hay un mismo patrón. Hay un mismo patrón. Con el salmista, con Daniel y con Pedro. El mismo patrón es dado en distintas etapas, en distintos tiempos, ¿sí? Con distintas personas que no se conocían entre sí. Todo esto tiene que ver con Hechos capítulo 3, versículo 16. Oraban 3 veces al día, pero Daniel se había firmado un edicto que no se podía orar, no se podía hacer nada. Pero a él le importó 3 pepinitos lo que el edicto decía. Él dijo: yo voy a la ventana, voy a orar hacia Jerusalén, y voy a orar 3 veces al día como lo hacía antes. Entonces, si lo estabas haciendo y lo dejamos de hacer, es bueno que lo empecemos a poner en práctica y que ese patrón, escuchen, ese patrón se empiece a tener fruto en nuestras vidas. El mismo patrón que estas personas estaban teniendo, la palabra que me está diciendo hoy. ¿Vieron lo que encierra Hechos capítulo 3, versículo 16? Todo lo que se puede hablar. No solamente del cojo, sino que hay mucho más para explorar. Me pareció interesante, no sé ustedes. Daniel capítulo 6. ¿Cómo lo encontré? Está en la palabra. A pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración que había sido dictada por el rey, siguió orando 3 veces al día, como de costumbre. Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Nuestras oraciones a menudo son interrumpidas a veces, pero Daniel tenía un momento de oración y era disciplinado. ¿Sí? La disciplina en todas nuestras áreas de nuestra vida nos va a llevar a ser correctos en todos. Cuando vos sos disciplinado, las cosas te van a salir bien. Fuiste a un nutricionista, te dijeron que vos tenés que hacer esto, vos sos disciplinado, vas a quedar y vas a estar bien. Lo mismo en la oración. ¿Vieron qué sencillo que es el Evangelio? ¿Vieron qué sencillo que es? ¿Cómo lo comunicamos? Vamos terminando. Hechos, capítulo 3. Juan 10, 23. Lo voy a leer, no lo busquen, que tiene que ver con el versículo 10. Aquí vamos terminando. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Habla del tiempo de la hermosa. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 10, 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, en el mismo templo donde Pedro y Juan habían estado y habían sanado al cojo. Llega en el mismo camino. ¿Qué me está diciendo el Señor aquí? Debo seguir los pasos de Cristo. Debo seguir los pasos del Señor. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, debo seguir el mismo patrón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Caminar en Cristo. Analizar, estudiar, escudriñar las Escrituras, que es la verdad, que es la palabra, y eso va a traer vida, y vida en abundancia en mi vida. No va a traer esperanza, va a traer vida, va a traer muchas cosas. He conseguido algo mucho mejor para ti, a través de Cristo, de la palabra. No se olviden de esto. Pedro demostró amor, misericordia, compasión, autoridad. Fue expresado Cristo en él. Fue expresado todo el reino en su vida, y todo sucedió en un minuto. Mientras vos sigas haciendo lo de Cristo, vas a seguir siendo analizado al cielo. Por Dios. Y tu nombre va a seguir anotado en el libro de la vida. No va a ser borrado. Por eso tenemos que preocuparnos. No preocuparnos por cosas temporales, o si
circunstanciales en nuestra vida o por querer agradar a. Yo lo único que tengo que hacer es que tengo que agradar a quién? A Dios. Que mi nombre no se borre del libro de la vida. No importa si son las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, lo importante es orar, pasar ese tiempo con Dios. Todos estamos cansados, pero ese tiempo es gratificante. Es buscar el reino de Dios. Es buscar. Es eso. Ese es el mensaje que queridos amados de hoy. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 16. He conseguido algo mucho mejor para ti. Dios lo bendiga.